En esta ocasión estaremos hablando sobre fe, obras y dinero. Adelante, Ricardo, cuéntenos que aquí estamos dispuestos también a aprender en este día. Muy bien, normalmente cuando hablamos o en la vida cristiana es común que hablemos de la fe y de hecho la gran mayoría de personas está bastante familiarizado con este concepto de fe en la vida cristiana. Vaya usted a la denominación que vaya, usted va a encontrar que todas las personas le van a decir a usted en esa denominación hay que tener fe. Y de hecho tener fe es muy bueno y de hecho la misma Biblia nos dice que pues por fe somos salvos. El problema es que a lo largo de la Biblia encontramos que no solo la fe es la que nos da el éxito y no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel material. Y cuando nos enfrentamos a eso, encontramos los conceptos de fe y obras. Y allí es donde vamos a entrar entonces hoy a la charla, a la discusión, porque vamos a encontrar que en la Biblia, a lo largo de la Biblia, siempre vamos a ver tanto fe como obras. Y ambos son necesarios para tener éxito en esta vida, financiero y pues espiritual. Y quiero que, digamos, si alguno de pronto quiere anotar allí un texto clave, que es el que súper importante en esto, es Proverbios 10:4, que nos dice, el que trabaja con mano negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. Y me gustó, la primera vez que yo leí este texto, me gustó mucho porque precisamente nosotros olvidamos o pensamos que hay que creer en Dios, hay que orar todos los días y decirle, Señor, prospérame en todo lo que estoy haciendo. Señor, yo quiero salir adelante. Señor, yo quiero tener éxito, pero no hacemos nada. Y eso no va a cambiar la situación que nosotros tenemos. Y cuando yo aprendía finanzas con mis mentores, me llamaba la atención porque uno de ellos particularmente era bastante, él presionaba bastante que hiciéramos y que nos pusiésemos manos a la obra, nos pusiésemos en acción. Y recuerdo que una vez nos decía, bueno, ok, ustedes tienen que conseguir clientes, ustedes tienen que conseguir contactos, tienen que ponerse manos a la obra. Y si no tienen resultados, llámenme cuando ya hayan llamado al menos a 100 personas. Si usted no ha llamado este día a 100 personas, potenciales clientes, no me venga a mí a reclamar que por qué no está obteniendo resultados. Así que cuando yo decía 100 personas, yo había pensado por ahí en 10 o 15, 20, pero 100 personas. Y eso implica, y él no es una persona creyente, pero me llamaba la atención porque cuando yo leo en la Biblia dice, ok, la mano del negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. Nosotros necesitamos empezar a ser conscientes que tenemos que empezar a ser diligentes, a trabajar y duro. Porque nosotros nos han enseñado que en esta vida, y particularmente en Latinoamérica y en Colombia, nos hemos acostumbrado mucho al dinero fácil, digámoslo así, a trabajar poco y ganar mucho. Y cuando encontramos un trabajo así, todos sueñan con un trabajo así. Cuando me encuentran un trabajo que puede ser así, todo el mundo corre a tratar de hacer eso. Y usted ha dicho de paso, por eso es que las pirámides y sistemas Ponzi son muy populares, porque apelan a este dinero fácil, al éxito sencillo. Pero la Biblia me dice no. Así no funciona, ni la vida espiritual ni la vida material. Yo creo, sí, pero necesito actuar. Yo creo que es posible hacerlo. Y sí, y es posible hacerlo, pero póngase manos a la obra. Si yo creo que voy a llegar a un lugar, pero no doy el primer paso para avanzar hacia ese lugar, nunca voy a llegar. Porque la mano del negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. Ahora yo quiero preguntarle a los que nos están escuchando, ¿usted qué está haciendo? ¿Negligente o empobrece? O diligente. ¿Diligente o negligente? Porque inevitablemente nosotros somos uno de los dos. No podemos estar aquí en término medio. Y una de las discusiones que tengo con las personas que se acercan y tenemos charlas sobre, vea, tengo una situación difícil, no puedo salir adelante, tengo luchas, la situación financiera está difícil, en fin, y sientan que no pueden avanzar. Lo primero que les digo es, bueno, la situación actual es culpa de quién. Y por lo general somos esquivos y empezamos, es que el gobierno, y ahorita pues estamos con el presidente Petro, entonces que el presidente de turno, o si no porque la familia, o por la situación económica, o siempre culpa. Pero nunca nos hacemos responsables de la situación actual. Y el diligente asume su propia responsabilidad. El negligente trata de buscar excusas. El negligente siempre va a tratar de buscar un culpable, pero nunca se va a hacer cargo
nunca se va a ser responsable de la situación en la cual se encuentra. Porque el dirigente se pone manos a la obra y dice, ok, yo estoy en esa situación, yo estoy endeudado porque es culpa mía, porque yo fui el primero que, pues, el que me metí a comprar cosas que no necesito, entonces yo soy responsable. El negligente va a decir, no, es que me pagan muy poquito, porque en el trabajo me están explotando, por diferentes situaciones. Y entonces lo primero que yo tengo que empezar a cambiar de mentalidad es a ser diligente. Si usted está en una situación mala en estos momentos, es muy probable que esté siendo negligente. Pero es que usted no entiende mi situación. No, no es cuestión de entender la situación, es hacerme cargo y darme cuenta que la fe sin obras es muerta. Y las obras tienen que ir acompañadas también de ese componente de trabajo esforzado. Digo trabajo esforzado tiene que ver con un trabajo consciente e inteligente. A veces, Ricardo, nos pasa que creemos que trabajar muy duro es trabajar bien. Y yo escuché un concepto por ahí, Ricardo, y dice, no se trata de trabajar muy duro, sino trabajar bien. Eso puede conectar un poco con lo que hoy queremos hablar, queremos decirle a las personas. Sí, señor. De hecho, primero que yo quiero instar hoy es a trabajar duro. Porque muchas personas, es cierto, aquí entra el concepto de trabajar duro o trabajar inteligentemente, pero tenemos que hacer las dos. El problema es que muchas personas quieren trabajar inteligentemente, pero no están dispuestas a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a trabajar duro. Y cuando esté trabajando duro, entonces ahora sí le pongo inteligencia al asunto, ¿sí? Le pongo creatividad y empiezo a hacerlo de forma más inteligente para optimizar las cosas. Yo no puedo pensar, o sea, me cuesta pensar y trato de buscar un ejemplo y no lo encuentro con facilidad de personas que hayan sido muy exitosas, que lo hayan hecho solo trabajando inteligentemente, no trabajando duro. Pero sí encuentro personas exitosas que han trabajado duro y no necesariamente fueron inteligentes, lo hicieron de manera inteligente. Entonces, las dos son importantes, pero si yo hago solo una de ellas, pues voy a tener problemas. Y la Biblia me dice que okay, está bien tener fe, pero yo debo tener obras. Yo debo empezar a entrar, ponerme manos a la acción. Si en eso no voy a tener éxito, no puedo yo aspirar a salir adelante si mis obras no existen, si no me pongo manos a la obra. Si alguien está desempleado hoy en día, y de hecho recientemente conversaba con varias personas que me dicen, hermano, no, estoy buscando trabajo, no encuentro, la situación se está poniendo difícil. Les decía, ¿y a cuántas hojas de vida ha entregado? No, pues en esta semana entregué 2. Yo dije, no. Y recordaba yo a mis mentores y como les decía un momento, cuando tenga 10, 20 por día, hablamos. Pero 20 por día, ¿y aquí dónde lo hago? Precisamente, me falta empezar a trabajar duro. Y eventualmente salga a la calle, pregunte cuáles son las necesidades, qué dificultades está teniendo la gente. Y tengo que ponerme manos a la obra. Si yo me quedo en la casa, el éxito nunca va a venir a golpearme a la puerta a ver si estoy. No recuerdo, estoy tratando de recordar en estos momentos quién fue el que lo dijo. Decía, la suerte va a encontrar a los mejor preparados y a los que se encuentren trabajando. Y me llamaba la atención porque es así. Yo no puedo aspirar, tratar de tener el éxito sin estar haciendo nada. El éxito siempre va a golpear a la puerta de las personas que se encuentran trabajando, que se encuentran preparándose. Y cuando vamos a la parábola de los talentos, por ejemplo, encontramos precisamente ese fenómeno. Y por ejemplo, en Mateo 25 encontramos ahí que Dios da a cada uno según la capacidad que tiene. Sí, y eso es muy importante tenerlo presente. Y que es un paso a paso también. Siempre lo hemos reiterado en estas conversaciones y en otras, y es que estamos acostumbrados a ese resultado o esa gratificación inmediata. Y entonces eso no permite que podamos ver el potencial que tenemos en el desarrollo del trabajo constante, en las recompensas a mediano plazo y cómo nos podemos proyectar al futuro. Qué tan importante volver a hacer énfasis también en este tema sobre eso. No espere lo inmediato, procure sembrar paso a paso con ese trabajo esforzado. Voy a hacerlo a través de un ejemplo bíblico. Y
lo voy a hacer por medio de la historia de José. Es una historia bastante conocida. Y en Génesis 41, a mí de hecho particularmente la historia de José me llama mucho la atención porque para temas de emprendimiento, para temas de motivación y para temas de éxito, es súper clave porque José fue esa persona que la tuvo que vivir al principio muy bien, tuvo un nivel de comodidad, luego tuvo que pasar al extremo contrario, en donde por la mala le tocó aprender a vivir muchas dificultades, lo vendieron como esclavo, le tocó pasar luego a la casa de Potifar, luego por injusticias le tocó ir a la cárcel y estando en la cárcel le tocó aprender, pues la situación de cárcel no es la mejor, pero y todo esto fue un camino que lo preparó y él pacientemente estuvo dispuesto a aprender en la escuela del dolor. Algún día de pronto hablamos de ese concepto, de la escuela del dolor. Y esa escuela del dolor lo preparó precisamente para lo que él se iba a convertir. Y el punto aquí es que cuando él se presenta ante Faraón, se presenta y tiene una situación de dificultad. Él todo ese tiempo venía trabajando y aparentemente sin éxito. Pero todo eso lo estaba preparando para algo, lo estaba preparando para algo. Dios lo estaba preparando para algo grande. Y si usted hoy se encuentra en una situación difícil, piense cómo va a sacarle provecho a eso, cómo Dios lo está preparando para eso. Y conversaba con un par de personas hace un par de semanas precisamente sobre eso cuando yo les contaba mi experiencia, diciendo, oiga, Dios lo estaba preparando a usted en ese momento para hoy en día ayudar a las personas a salir adelante de sus dificultades. Y cuando José se presenta ante Faraón, por fe se presenta, pero actúa proponiéndole un plan de acción. Y ahora, usted cuando se presenta, claro, tiene que empezar a actuar, tiene que proponer, tiene que resolver. Y en eso consiste el mundo. Sí, ser propositivos, eso nos cuesta mucho. Y hablábamos en conversaciones con Manuel Montalvo, en otra conversación, que el ejemplo de la pandemia. En la pandemia hubo dos tipos de personas. Las personas que vieron el desastre y las personas que vieron la oportunidad. Las personas que quebraron y las personas que se hicieron millonarias. Qué importante es ver en una circunstancia adversa la oportunidad. Allí realmente puede estar el éxito. ¿Usted qué opina, Ricardo? Totalmente de acuerdo. Todo depende de perspectiva. Yo puedo decidir ver en un problema una oportunidad o una dificultad. Ya depende de mí, ya depende yo cómo lo voy a ver. Y aquí el caso de José se convirtió en esclavo, pero él decidió cuando se convirtió en esclavo, ser el mejor esclavo, ser el más diligente de todos. Así que por eso se encontró con Potifar, un alto militar, hizo lo mejor posible estando en casa de Potifar, tanto que dice la Biblia que Dios le prosperaba todo lo que él hacía. Y de hecho, cuando nosotros vamos a Deuteronomio 28:8, encontramos nosotros que la Biblia nos dice que Dios prospera al diligente. Dice la Biblia, Jehová mandará la bendición sobre ti en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Dios no va a prosperar a una persona que no está trabajando. Dios no puede prosperar a alguien que no está siendo el mejor, que no está siendo excelente. Y José decidió ser el mejor, decidió ser excelente, en que esa dificultad no lo iba a detener. Estaba en un momento de esclavitud, iba a ser el mejor esclavo. Y en eso pudo crecer en casa de Potifar. Luego, por una situación con la esposa, lo mandaron a la cárcel. En la cárcel decidió ser el mejor preso. Y estando ahí, entonces conoció al copero y al panadero. Y o sea, fíjense que esa mentalidad de estar trabajando duro y de ser el mejor fue lo que le dio el éxito. Sí, es verdad, Ricardo. Esto siempre va a ser uno de los grandes desafíos de las personas que hoy se sienten fracasadas de alguna manera o que se sienten frustradas. ¿Cómo sacar todo mi potencial? ¿Cómo realmente sobrellevar o sobreponerme de la adversidad financiera, de este trabajo que tengo? Y es esto, cambiar la manera en cómo estoy viendo las cosas. Si tengo este trabajo, puedo ser el mejor. Si tengo esta actividad, puedo ser el mejor. Si viene un problema, ¿cómo puedo aprender de este problema y cómo puedo superarlo? Eso realmente es lo que más nos cuesta y no es una situación ajena. Todos la tenemos. El tema de la crisis, también, Ricardo. El tema de la crisis. Cuando afrontamos la crisis, ¿cuál es la actitud que debemos tomar o qué usted puede aconsejarnos para manejar una crisis en medio de esta conversación que estamos teniendo? Aquí hay una situación y es
la mentalidad. Y la mentalidad es una de esas cosas que es lo más complicado de cambiar. Y porque tenemos que lidiar con creencias limitantes y tenemos que convertir esas creencias limitantes en oportunidades. Y lidiar con la mente de las personas no es fácil, porque cuando las personas llevan toda una vida haciendo algo de una manera porque han creído que esa es la manera correcta o porque eso tiene que ser así, y particularmente con cuestiones del dinero, en el mundo cristiano se encuentra mucho esto de el dinero es malo, el dinero es sucio, yo no tengo por qué prosperar, más bien esto tengo es que humillarme en el sentido de tengo que ser pobre. Y en la mente de las personas ser humilde es igual a ser pobre, y cuando leemos a lo largo de la Biblia esto no es cierto. Y luchar contra la mentalidad de las personas es supremamente complicado precisamente por eso. Ahora, esto es como cuando uno le dice a una persona, vea, usted para mejorar su salud tiene que dejar de comer comida chatarra y ponerse a hacer ejercicio. Todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nuevamente hay una mentalidad, no tengo yo la motivación correcta. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos en las charlas uno a uno con las personas es tratar de encontrar la motivación correcta para cada persona, porque uno le puede decir a una persona, vea, siga estos pasos y lo va a lograr, y no funciona, porque es simple, aquí no hay una regla general. Cada persona es un mundo diferente. Así que, por ejemplo, algo que para usted puede ser muy fácil decir, ok, vamos a nuestras deudas, para usted puede ser sencillo, pero para otra persona, por sus hábitos y por sus motivaciones, va a ser supremamente complicado. El simple hecho de dejar de comer comida chatarra, que es uno de los consejos que le damos a las personas para tener éxito financiero. ¿Y qué tiene que ver la comida chatarra con el éxito financiero? Algunos días atrás conversábamos que el principal activo que tengo yo es mi salud. Y si yo no cuido mi salud, pues no voy a poder traer el dinero a casa. Yo soy el principal activo. Entonces, si yo consumo comida chatarra, significa que no voy a poder tener éxito financiero porque el mejor activo que tengo lo estoy dañando, lo estoy descuidando. Así que fíjense cómo estamos conectando aquí diferentes cosas en la integralidad para poder alcanzar el éxito. Entonces, lo que empezamos a hacer es buscar la motivación. Hay personas que, por ejemplo, su motivación es su hogar. Ok, entonces vamos a trabajar por ese lado. Para otras personas, su motivación es el éxito profesional. Para otras personas es el éxito personal. Para otras personas es simplemente sentirse en paz. Para otras personas, cada persona tiene una motivación diferente, y es ese tipo de cosas que solamente uno las encuentra ya charlando con las personas. Y se ha dicho de paso, si alguno quiere conocer un poquito más de esto en los cursos gratuitos que tenemos en finanzasbiblicas.com, que inscríbanse, les ayudamos en ese proceso para que ustedes puedan aprender cómo hacer, cómo encontrar esa meta, cómo encontrar esa motivación que me impulse, que me lleve hacia adelante, porque a veces nos sentimos estancados y tratamos y no podemos. ¿Verdad? Y algo muy importante también para rescatar, Ricardo, y es que necesitamos realmente hacer y construir en nuestra familia una gran empresa, y entender que nuestra familia es una gran empresa. Nosotros somos la primera empresa. Si nos empezamos a atender así, como una empresa que debe tener principios, que tiene que tener valores, que debe tener visión, misión, que debe tener objetivos, seguramente vamos a empezar a aclarar mucho el panorama. Estamos hablando de fe, de creer en lo que no se ve, de creer en que eso será posible, pero también de obras, de aquello que podemos hacer con nuestras manos, y sobre todo pues del dinero, que es por el cual hacemos un intercambio comercial de bienes y servicios. Necesitamos del dinero, por supuesto, porque vivimos en una sociedad de consumo donde constantemente estamos pagando por beneficios, y también estamos intercambiando servicios y bienes. ¿Qué tan importante es esto también de entendernos como una empresa, nosotros mismos, Ricardo? Para mí fue muy fácil de entender porque yo de profesión soy ingeniero de sistemas. Uh-huh. Y nosotros entendemos lo que es la teoría del caos. Uh-huh. Voy a tratar de usar términos sencillos para que las personas puedan comprenderlo. Básicamente nosotros, todo lo que funciona a nuestro alrededor, nosotros en sistemas lo llamamos sistema.
Nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas, el sistema digestivo, el sistema nervioso y así sucesivamente. Entonces, los sistemas se comunican entre sí. Nuestro hogar es un sistema, la iglesia es un sistema, nosotros mismos somos un sistema, nuestra sociedad, nuestra comunidad es otro sistema. Entonces, básicamente, los sistemas se comunican entre sí y se interrelacionan entre sí. Cuando nosotros empezamos a entender este concepto, que cuantos más sistemas hay en un sistema más grande, tanto más complejo y más tiende al caos. Entonces, cuando algo se vuelve complejo, tiende al caos. Esto es normal. Y por eso nosotros tenemos que también prepararnos, educarnos para poder tener esta visión más grande, para poder entender cómo se va a manejar el caos. Ahora, a partir de ahí empiezan los intercambios de valor. Entonces, un sistema le provee a otro sistema, esto lo hablamos mucho en emprendimiento. Cuando yo le proveo valor a otro sistema, este otro sistema me va a devolver a mí en recursos, en insumos, en dinero, según la cantidad de valor que yo le entregue. Ahora, si yo como una persona le entrego valor a las demás personas, las otras personas van a estar dispuestas a compensarme ese valor. Cuando usted está comprando un jabón, un shampoo, una camisa o unos zapatos, usted básicamente lo que está intercambiando es su tiempo. Hace unos días pues ya conversamos lo que es el tiempo y el dinero, la equivalencia. Usted está intercambiando un poco de su a cambio de un poco de valor para usted, un poco de placer o un poco de bienestar. Básicamente ese es el concepto general de valor. Entonces, cuando yo intercambio ese valor, entonces intercambio un poco del valor de otro con el valor que yo tengo. Ya llámese dinero, llámese un bien, un servicio. Entonces, cuando yo empiezo a entender este concepto, mi mente explota y empiezo yo a darme cuenta que el valor está en todas partes, que yo puedo generar valor de forma ilimitada y por eso yo puedo volverme multimillonario sin tantas restricciones, porque ya empecé a entender el concepto de valor, de dar valor. Ricardo, y yo aprovecho y le cuento una experiencia que tuve hace un par de meses. Estaba yo sentado en mi vehículo con la cabeza agachada, preocupado por el dinero, diciendo, me hace falta dinero, yo estoy un poco preocupado. Y en algún momento un pensamiento llegó a mí. Y espero que sea Dios, y confío en que fue Dios el que me habló. Y me dijo, ¿tú te estás quejando por dinero? Ahora bien, analiza en dónde estás sentado. Ok, estoy sentado en mi vehículo. ¿De dónde vienes? Acabo de venir de mi trabajo. ¿Para dónde vas? Voy a hacer mercado. Iba a comprar algunas cosas. ¿Y qué ibas a hacer ese fin de semana? Le voy a celebrar el cumpleaños a mi esposa. Cuando todo eso se conectó, me di cuenta de que era realmente rico. No porque tenga mucho dinero, sino porque tengo lo suficiente para ser una persona rica. Familia, empleo, salud y comodidades. En medio de las circunstancias, Dios nos permite tener comodidades. Ahora bien, si un oyente dice, bueno, yo no tengo vehículo, hermano Henry, usted pues porque tiene vehículo, pero tiene una casa, pero tiene una finca, pero tiene un negocio. También es con lo que tenemos, cómo valorar lo que tenemos y cómo construir desde lo que tenemos. A veces estamos siempre pensando en lo que no tenemos y estamos idealizando lo que no tenemos, pero no estamos afianzando aquello que sí y construir desde lo que tenemos. Qué tan importante también es abrir esta discusión desde ahí, desde lo que sí tenemos. Lo que ya el apóstol Pablo llama contentamiento y lo insta en varios textos. Tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Ahora, eso no significa que tenemos que sentirnos, no necesariamente, como es, estoy buscando otra palabra, pero tenemos que estar contentos con lo que tenemos, pero tener sueños para poder conseguir más. Y quiero aquí de pronto ahondar un poco con una frase que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Repito, rico
que más tiene, sino el que menos necesita. Y creo que cuando empezamos a entender este concepto, nos vamos a empezar a dar cuenta que tal vez, como se decía, somos ricos y no nos hemos dado cuenta, que no necesitamos tanto para vivir bien, que no necesitamos tanto para tener una vida exitosa, una vida a nivel financiero, a nivel personal, a nivel profesional, exitosa. Y si nos esforzamos, como veníamos hablando, lo suficiente, ok, hay que creer, nos ponemos metas y vamos por ellas, trabajamos por ellas, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos tanto para alcanzar esa meta. No necesitamos tanto para, incluso muchas personas se han dado cuenta en nuestros cursos que que no están tan lejos de las metas que ellos quieren, de los sueños que ellos quieren. A veces simplemente como no se habían propuesto qué era lo que querían, pues no se habían dado cuenta que estaban muy cerca, y muchas personas se han dado cuenta que me decían, Ricardo, venga, aquí yo me acabo de dar cuenta que estoy a meses de alcanzar la plenitud y no me había dado cuenta, me sentía un caos en mi cabeza, pero lo único que hicimos fue organizar las ideas y darnos cuenta, porque ya venían trabajando duro, ya venían haciendo todo un proceso, pero se dieron cuenta que ya esa plenitud la tenían a días, a meses de alcanzarla, simplemente porque pusieron sus cosas y sus prioridades en orden. Ricardo, ¿usted por qué cree que Jesucristo dijo que un rico le iba a ser muy difícil entrar al reino de los cielos, pero a la misma vez el Señor bendice la riqueza y espera que sus hijos sean prosperados y que sean ricos? A ver, aquí hay varios factores, aquí no hay un solo factor, aquí hay varias variables que tenemos que empezar a manejar. Las riquezas me quitan a mí, más bien, me consumen recursos mentales. Así que una persona que tiene mucho, nuevamente, volvemos al principio, el rico no es el que tiene mucho, sino el que poco necesita. Cuando un rico empieza a acumular, tiene que empezar a desgastarse en tratar de administrar eso. Y uno de los retos que tienen las personas que tienen mucho dinero es empezar a delegar y empezar a confiar en terceros para que todo eso se lleve a cabo y que ese pues no lo vaya a defraudar. Entonces, el rico empieza a desgastarse mucho, no en cosas importantes, sino en tratar de vigilar que todo esté bien. Pero cuando eso empieza a suceder, entonces empiezo a perder el foco y me empiezo a desconectar de Dios. En cambio, alguien que poco necesita, o sea, un rico de verdad, ¿sí? No un rico que tiene mucho, se va a empezar a dar cuenta que en cosas sencillas puede encontrar verdadera riqueza y verdadera plenitud. Entonces, hay dos tipos de ricos. Y ustedes, por ejemplo, pensemos en Job. Dice la Biblia que era un hombre terriblemente rico, pero era un hombre que amaba a Dios. ¿Por qué? Porque tenía sus prioridades en orden. Si yo soy rico y no tengo mis prioridades en orden, inevitablemente voy a tener problemas. Porque todo mi esfuerzo, todo mi tiempo va a estar enfocado en cosas que me van a separar, que me van a alejar de Dios. Pero si yo tengo mis prioridades en orden, digo, ok, Dios primero, y por eso nosotros insistimos tanto con las personas, ponga a Dios primero, porque si Dios no está primero, van a empezar los problemas, va a perder el foco, y cuando uno pierde el foco, se pierde todo. Entonces, Dios primero. Cuando usted tiene Dios primero, ok. Segundo, usted. Tercero, entonces ya alrededor de usted va a estar su familia, y por último, entonces los demás. Y no es cuestión de ser egoísta. El mismo Jesús nos dijo, amarás al Señor tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo darle a otra persona algo que yo no tengo, algo que yo no soy. Si una persona no se ama a sí misma, no puede entregarle amor a otra persona. El mismo apóstol Pablo dice, no traten de... el que no sustenta a su familia es peor que un incrédulo. Entonces, si yo no estoy cuidando de los míos, yo no puedo empezar a cuidar de los demás. Y aquí, pues, aunque me salga un poquito del tema, yo tengo que empezar a pensar que si mis prioridades están en orden, yo voy a poder ayudar a otros cuando sea necesario. Pero yo no puedo amar a otros, ayudar a otros, si mis prioridades no están siguiendo este orden. Si yo no tengo a Dios primero y luego estoy yo, si yo no puedo seguir ese orden, va a ser difícil yo poderle entregar a alguien algo que yo tengo cuando no lo tengo. Si yo voy a tratar de darle apoyo financiero a alguien, no voy a poder darlo porque no me he priorizado para estar en un nivel apropiado para poder sostener a mi familia, para poder sostener a otras personas. Y es triste encontrar a veces hogares en donde se están dilapidando los recursos, dándolos a las demás personas, y en el hogar hay dificultades. Entonces debemos cuidar estas prioridades. Dios primero, y luego entonces ya vienen
Y es muy importante eso que usted ha mencionado, Ricardo, el tema de acumular riquezas o tener lo necesario. Y me queda esta frase y lo repito, rico no es tener mucho, bueno, en mis palabras, ¿no? Usted me perdonará si no lo digo igual. Rico no es tener mucho, sino tener lo suficiente, ¿cierto? Que no Necesitar me falte. poco. Necesitar poco, eso, necesitar poco. O sea, no estar en esa búsqueda constante todo el tiempo de acumular, 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 o un deseo insaciable de acumular. Se puede llegar a ese punto de la plenitud, se puede lograr ese equilibrio entre tener lo suficiente y concentrarme en lo eterno, que es lo que también hablábamos hoy. Pensar en el futuro, pero en el futuro esperanzador, en el futuro glorioso. Vivir todo el tiempo en función de ese futuro glorioso. Es lo que hacemos nosotros en nuestros cursos, en lo que hacemos con las personas, en nuestras charlas, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja o incluso a nivel de negocio. Instar a las personas que sí se puede, ese es el plan de Dios. Dios en este mundo quiere que seamos prosperados en todo, ¿sí? Así como prospera nuestra alma, que tengamos salud en todo, que tengamos plenitud en todo. Pero si se nos dañan los valores, si se nos dañan las prioridades, vamos a estar en problemas. Entonces, Dios quiere que vamos... Ahora, ¿podríamos pensar que algunas personas son más exitosas que otras? Depende. Porque alguno podría pensar, ok, ¿quién fue más exitoso? ¿Salomón? Que tuvo todo lo que se le cruzó por la cabeza. Y según Jesús, Juan el Bautista fue más exitoso. Porque en la forma en que nosotros medimos el éxito es muy diferente a la forma en que Dios mide el éxito. Ahora, y eso también es todavía aún más diferente a la forma en que cada uno percibimos nuestro propio éxito. Y como decíamos hace un momento, hay personas que están felices con lo que tienen y dicen, yo no necesito más. Hemos encontrado personas en donde me dicen, ok, simplemente necesito un pequeño aumento de salario y ya quedo perfecto. Ya con eso, y son salarios relativamente bajos, poniendo en pesos colombianos, hay personas que dicen, hermano, yo con 2 millones de pesos mensuales ya vivo bien, yo no necesito más. Sí, sostengo mi familia, vivo tranquilo, tengo todo lo que tengo. Y hay otras personas que encontramos que tienen 10, 15 millones de pesos mensuales de salario y están viviendo con muchas dificultades y no se sienten plenas. Entonces, nuevamente, tenemos que cuidar nuestras prioridades y que el trabajo duro sea realmente enfocado hacia lo que nosotros queremos como meta, hacia nuestros propósitos que realmente nos van a dar satisfacción. Entonces, sí se puede, es lo que Dios quiere y vamos a luchar por eso. Y ahí usted definitivamente nos cambió el concepto de riqueza, Ricardo. Increíble cómo nosotros podemos entender que podemos ser ricos. Me sonó algo muy interesante. Si yo tengo muy claro que con 2 millones de pesos mensuales cubro todo, vivo tranquilo, soy rico. Como hay otros que ganan esas cantidades exorbitantes de dinero y todo el tiempo están del cuello, endeudados y están, sí, con mucha presión. Qué importante es que para los oyentes, Ricardo, no busque ganarse 100 millones mensuales. Busque que con lo que tiene pueda vivir plenamente y ahí obtendrá una real riqueza. Porque no va a estar... Le voy a dar un secreto, claro, un secreto adicional. Por favor. Algo como para que les vuele la cabeza todavía más. Las personas, y esto yo creo que más de uno le va a sonar porque es muy interesante. Las personas que encuentran plenitud en lo poco, en lo que el apóstol Pablo llama contentamiento, el dinero va a llegar como resultado. Es decir, las personas que aprenden a vivir con poco, nuevamente al principio, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Las personas que aprenden a vivir con poco, el dinero empezará a llegar como resultado. Y entonces van a empezar a ganar más sin esperarlo. Simplemente porque aprendieron a vivir con poco. Bueno, eso es una promesa. Es una promesa para nosotros. Hoy aprendamos a vivir con lo que tenemos, seamos responsables con ello y seguramente obtendremos riqueza. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación. Siempre son muy constructivas. Ya saben, apreciados amigos y oyentes, si usted desea profundizar en estos temas, desea cambiar y romper esos paradigmas, desea mejorar su calidad de vida, lo invitamos a finanzasbiblicas.com. finanzasbiblicas.com. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Tenemos más para ustedes, contándoles también que tendremos a Dúo Simra en Medellín.